Y vamos a comenzar dándoles la bienvenida a esta jornada de Homovir en las charlas, así que vamos a comenzar dándole la bienvenida y los buenos días. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la exposición de nuestro destacado docente del área de la voz de nuestra Universidad Mayor, César Casanova, quien es licenciado en Fonoaudiología de la Universidad de Chile, posee numerosos magísteres, tales como en Pedagogía Universitaria de la Universidad Mayor, magíster en Salud Pública de la Universidad Mayor, magíster en Fisiopatología Cráneo-Cervical y Cráneo-Mandibular de la Universidad Andrés Bello, además de cursos tales como Perfeccionamiento en Fisiopatología, Cráneo-Cervical, Cráneo-Mandibular y Dolor Facial, en el Perfeccionamiento de la Patología Temporomandibular. Así que el día de hoy va a estar exponiendo acerca de la rehabilitación de la voz en pacientes postintubados, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro profesor César Casanova. Hola, hola, muy buenos días a todos. Primero que nada, felicitar a todas las sociedades científicas de estudiantes que han hecho esta extraordinaria iniciativa de promover, ¿cierto?, la colaboración en salud. Es algo que probablemente una de las conclusiones que vamos a sacar de esta pandemia es que va a ser fundamental, ¿cierto?, la colaboración en salud, la ciencia abierta, el rol importante que tiene cada una de las profesiones en salud para la mejor calidad de vida de las personas. Por lo tanto, ha sido un año complejo, difícil para todos, pero creo que hay que empezar a mirar aquellos elementos que nos van a cambiar. Claramente esto es un cambio de paradigma, esto llegó para quedarse, por lo tanto, en otras ocasiones habría sido tal vez igual de fácil realizar algo como esto, pero no con la presión que hoy día tenemos y por lo tanto darle la utilidad. Muchas veces uno prefiere la presencialidad, pero en ocasiones no es posible. Y que hayan realizado esta actividad la encuentro extraordinaria, así que felicitaciones a todos los que participaron, los que trabajaron, porque esto no es fácil de realizar. Y también agradecer obviamente la invitación a poder participar. Siempre es grato poder estar en contacto con colegas, con alumnos, con profesionales y alumnos de otras escuelas, porque siempre es importante, como les decía, el conocimiento y la colaboración. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación y felicitaciones a todos. Recién, por ejemplo, veía la presentación de la docente anterior y veía, no sé, saludos que le mandaban desde Copiapó, por ejemplo, que en otro momento habría sido muy, a lo mejor difícil para esa persona poder estar en Santiago en una charla, pero la puede ver bajo esta modalidad, y algo que nosotros también estamos viendo desde la perspectiva de la atención mediante teleterapia o telemedicina o telesalud, como queramos decir. Yo he seguido atendiendo y he tenido la posibilidad de estar atendiendo pacientes desde Arica a Punta Arenas, sin la necesidad que ellos tengan que viajar hacia Santiago. Así que esto claramente va a ser un cambio de paradigma y es algo que llegó para quedarse y es una herramienta que vamos a tener que seguir utilizando. Así es que muchas gracias por eso. Bueno, hoy día la invitación fue a hablar de... No sé, ahí se ve ya. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí, sí se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Entonces, básicamente lo que les quiero comentar hoy día es un elemento que probablemente dentro del contexto COVID no sea un elemento que esté dentro de la jerarquía como los primeros elementos a considerar, como es la voz de los pacientes, la voz de las personas que están con este problema y que lamentablemente han tenido que ser intubados. Sin embargo, probablemente ayer estuvieron también o observaron la charla de Michelle Casanova, que vio aspectos de deglución. La voz y la deglución son dos funciones que están íntimamente relacionadas porque fundamentalmente son las mismas estructuras las que participan. Por lo tanto, si bien es cierto, la voz desde la perspectiva clínica en el contexto COVID no es algo que está jerárquicamente dentro de los primeros elementos,
es muy importante desarrollarla y trabajarla desde un comienzo para evitar las secuelas que esto puede conllevar y que es un poco lo que les quiero comentar hoy día. Básicamente el objetivo de esta presentación, de acuerdo a lo solicitado, es conocer algunos aspectos relacionados al manejo del paciente con disfonía secundaria a intubación endotraqueal, ¿ya? Conocer alguna breve historia de este COVID, que probablemente ya la han visto en otras presentaciones, pero me interesa mostrar un poco el fondo más que la forma. Un poco de epidemiología de ello, la prevalencia de patología vocal en pacientes post-intubación, dos principales patologías que es las que más se han visto presentes, que corresponde a la insuficiencia fonatoria post-intubación, PIPI en sus siglas en inglés, y la insuficiencia glótica posterior, IGP, asociada a la intubación orotraqueal prolongada. ¿Qué exámenes fundamentalmente se están planteando y cuáles son los tratamientos planteados? ¿Ya? Dentro de este contexto, tomando en consideración ya la experiencia previa asociada a rehabilitación de pacientes post-intubación. Bueno, básicamente, como ustedes ya conocen, ya han visto el tema del virus, ¿cierto? Esto parte el 31 de diciembre del 2019 con 41 personas, o sea, aparece un foco específico en el mercado de Wuhan. Y algo muy relevante que dice relación con el contexto que estamos viviendo y cómo ha ido cambiando el mundo. La última gran problema de este tipo, ¿cierto?, fue hace 100 años en la fiebre española, en donde también, más o menos en 2 años, murieron millones y millones de personas. Sin embargo, estábamos en 1919, 1920, en donde todavía no se conocía claramente qué es lo que estaba ocurriendo. En un principio murió mucha gente porque los sistemas de salud, que no estaban muy organizados en ese momento, pensaban que era una bacteria la que estaba provocando el problema, y de hecho recién en 1928 apareció un primer antibacterial. Por lo tanto, obviamente requirió mucho tiempo de análisis, de estudio, para darse cuenta que en realidad no era una bacteria lo que estaba haciendo el problema, sino que un virus. A diferencia de hoy, que el 31 de diciembre aparece este foco, y 11 días después ya los investigadores en China habían logrado secuenciar el virus y lo liberaron para que toda la población mundial, todos los investigadores a nivel mundial, conocieran de qué se trataba este virus y ya tenían la secuencia del virus. Por lo tanto, ahí se dieron cuenta que claramente al estar en presencia de este análisis, estábamos en presencia de un tipo de coronavirus que ya habíamos tenido la experiencia en el año 2003 con el SARS, el síndrome respiratorio agudo, que tuvo más o menos una mortalidad del 10%, más o menos afectó cerca de 26 países, y el MERS, que es el síndrome del Medio Oriente, que estuvo en el 2013, en donde tuvo una mortalidad aproximada del 35%, una mortalidad muy alta, pero que estuvo focalizado específicamente en un país, ¿ya? En Arabia Saudita en particular. Por lo tanto, tener esta secuencia genética permitió ya empezar a desarrollar pruebas diagnósticas, empezar a hacer barridos de personas y sobre todo ubicarse en las personas que estaban o que habían salido o que habían entrado a la zona de Wuhan en China. Y por lo tanto el mismo 12, cuando ya todos los investigadores a nivel mundial sabían y tenían la secuencia genética del virus, aparece la primera persona que tenía el virus fuera de China, pero que había viajado desde Wuhan, y lo más importante, que no había estado en el mercado. Por lo tanto, ya 11 días después aparece la primera sensación de que el virus se podía contagiar de humano a humano. Al principio, los primeros días era solamente de animal a humano, pero ya al tener una persona que no había estado en el lugar, ya aparece esta sensación. Por lo tanto, ya sabemos que el 2002, ¿cierto?, que está asociado a un animal que se conoce como el civet, el 2012-2013 con un camello, ahora todavía no se sabe, se piensa que puede ser el pangolín, está en análisis, todo en general derivados de el murciélago, y ya hay algunas propuestas de algunos investigadores que en este decenio, en el 2020 y algo, podría aparecer otro tipo de coronavirus por la forma en que está mutando o estaría mutando este virus. Por lo tanto, ya hay alerta respecto a que todavía no se logra controlar el actual
y al parecer ya podría empezar a aparecer otro virus, ¿no? ¿Por qué es interesante esto? Porque la forma en que se pudo determinar y se pudo trabajar en función del coronavirus fue muy interesante en el sentido de que en la medida que se estaban tomando las precauciones para analizar esto, había otro grupo de investigadores que empezaron a darle mayor relevancia al tema del contagio persona a persona y empezaron a ver cuál podría ser la potencialidad de transmisión, ¿no? Estimando la salida de los tráficos aéreos, la prevalencia que había tenido los coronavirus anteriores, etcétera, etcétera. Y en menos de 2 días publicaron un artículo que había sido revisado por pares. Por lo tanto, el 16 de enero, 4 días después de que haya aparecido el primer caso, aparece un segundo caso en Japón que tampoco había estado en el mercado y por lo tanto ya se empieza a confirmar la probabilidad de la transmisión humano-humano. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que a partir de este análisis que hacen los investigadores, plantean que con los 3 casos que habían fuera de China y que no habían tenido contacto en el mercado de Wuhan, se pretendía o se pensaba que ya debieran haber 1.700 casos en Wuhan, que no estaban, ¿cierto?, pesquisados. ¿Qué es lo relevante? Y eso es un poco lo que les comentaba al principio. Todo esto fue posible gracias a la colaboración, gracias a la ciencia abierta. O sea, en menos de 15, 20 días ya estaba todo manejado, por así decirlo. Ya habían publicaciones respecto al nuevo virus. No se hizo de la forma común como se hace una publicación de este tipo, que es revisión de pares, de 2 pares anónimos. Esto fue toda la red científica que estuvo analizando datos, que estuvo proponiendo, que estuvo publicando, y todo, fundamentalmente todo, se hizo a partir de Twitter. Por lo tanto, podemos ver el impacto que tienen las redes sociales desde el punto de vista que, si se utilizan de buena manera, el impacto positivo que pueden tener desde el punto de vista de la ciencia. Y me parecía interesante plantear esto, más que la cifra o más que la historia en particular de la enfermedad, que probablemente muchos de ustedes ya la conocían. Me parecía interesante esto, que está en asociación con lo que ustedes como estudiantes han planteado, esta colaboración, esta forma de conocer lo que hacen las demás profesiones en salud, cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo conocer lo que hace el otro. En la medida que yo sé más de lo que hace el otro, no es que yo lo vaya a hacer, sino que voy a poder buscar mejor información, voy a poder derivar de mejor manera, voy a poder orientar y educar al paciente y a su familia, y por lo tanto me parece súper relevante que, en función de lo que ustedes están haciendo, se basa en esta colaboración de ciencia abierta con el cual se pudo conocer respecto al tema del coronavirus, ¿ya? Importante cuando uno está frente a un paciente con esta enfermedad, para ir ya dirigiéndonos hacia lo que es la patología vocal, es importante conocer fundamentalmente cuáles han sido los síntomas que ha presentado el paciente y cuáles son los síntomas que presenta al momento de la consulta, ¿no? Probablemente la patología vocal no la va a consultar lo más temprano posible, sino que lo va a consultar de manera más tardía. Y por lo tanto es importante sabemos que los síntomas más comunes son la tos, la fiebre, el cansancio, que es como una sensación de dolor muscular completo, como cuando uno ha hecho algún deporte después de mucho tiempo que no ha realizado nada, y juega una pichanga o sale a correr y el cuerpo le duele completamente. Esa es la sensación que refiere el paciente, o sea, un dolor completo en el cuerpo, desgano, dificultades para estimularse, pero también puede haber congestión nasal, que puede influir en la forma de respirar, presencia de secreción o presencia de secreciones posteriores, dolor de garganta, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. O sea, es importante saber al momento de la consulta cuáles son los principales síntomas que presenta el paciente, pero además cuáles son los síntomas con los cuales ha ido evolucionando, ¿no? Porque eso nos va a dar una buena información respecto a cómo abordarlo. Desde el punto de vista de la intubación, el brote hasta marzo del 2020
Aproximadamente el 3,2% de los pacientes con COVID habían requerido intubación. Esto en una publicación de junio en Anesthesiology, que es información desde China, ¿ya? Por lo tanto, es uno de los cuadros de referencia para nuestra realidad, que todavía no hemos tenido mucha publicación en nuestro país. Pero a partir de estos casos, el 3,2% habían requerido intubación y ventilación invasiva en algún momento del curso de la enfermedad. En Italia, que fue otro de los países que fue muy golpeado por esta pandemia, hasta el 18 de marzo, de un total de 17.000 personas, el 9% habían necesitado ingresar a la UCI y prácticamente todos habían requerido intubación. Por lo tanto, ya en 2 países en donde teníamos una proporción importante de personas afectadas, tenía una variable entre 3 al 9% de personas que habían requerido intubación, que fue valores que tomó también el Ministerio de Salud en el momento de tomar, ¿cierto?, la decisión de adquirir más ventiladores mecánicos. La semana pasada nosotros registrábamos más de 500.000 casos acumulados, tanto de confirmados como probables, lo que sugiere, considerando solamente el valor presentado por el estudio en China de un 3,2%, sugiere una proporción aproximada de más de 17.000 pacientes que requieren intubación, ¿ya? O sea, a partir de eso podemos darnos cuenta que tenemos una gran proporción de personas que fueron intubadas, que requirieron intubación y o traqueostomía con uso de cánula, y por lo tanto podríamos tener una gran cantidad de personas con dificultades de la deglución y o de la fonación, alteraciones de la voz, que todavía no han consultado o que han ido evolucionando en forma natural, pero que han ido evolucionando positivamente o con algunas adaptaciones, algunas compensaciones que pueden generar finalmente un esfuerzo fonatorio y presencia de otro tipo de lesiones, ¿ya? De acuerdo a los datos entregados en nuestro país por el informe epidemiológico, hasta el último, hasta la pasada, los pacientes hospitalizados fundamentalmente presentaban tos, que significa un importante golpe glótico, ¿no?, permanente, fiebre, mialgia, o sea, mucho dolor muscular, disnea, dificultad respiratoria y cefalea, fundamentalmente, y odinofagia, que es como la dificultad para alimentarse, ¿no?, o dolor para alimentarse. Y los pacientes que no estaban hospitalizados, que no requerían hospitalización, fundamentalmente cefalea, mialgia, aparece nuevamente la tos, odinofagia, la fiebre ya en un orden más bajo. Por lo tanto, se fijan desde el punto de vista como clínico, no aparecen como la disfagia o la disfonía como alteraciones primordiales, pero sí pueden aparecer posterior asociados a otros cuadros, por ejemplo, los cuadros miálgicos, los cuadros de fatiga, los cuadros asociados a tos, podrían generar a futuro algún problema desde el punto de vista vocal, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto en algunos estudios de prevalencia de patología vocal en pacientes que han sido intubados? En una revisión sistemática que se publicó en el 2017, podemos ver que hay una altísima prevalencia de patología laringea en las cuerdas vocales cuando una persona requiere intubación prolongada, ¿no? Si se fijan, más o menos aquí fueron 9 estudios que se analizaron con un N sobre 700 personas intubadas, y de esas 700 personas en los estudios se plantea un promedio de 83% de patología. La mayoría de ellas son lesiones leves, lesiones moderadas, y cerca entre el 13 al 31% de lesiones graves, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente posterior a la extubación? Un 76% presenta disfonía y dolor, ronquera, que muchas veces el paciente hace la diferencia entre una disfonía y una ronquera, y hay prácticamente en el 50% disfagia. Entonces son elementos que aparecen en forma normal como secuelas posteriores a una intubación prolongada. En otro estudio que se planteó el 2019, la lesión laringea aguda fundamentalmente está asociada a úlceras que aparecen producto del roce que se va generando por el tubo. Esta intubación que está presente entre las cuerdas vocales empieza a generar ulceraciones o tejidos de granulación que empiezan a
molestar, ¿cierto?, a incidir en el contacto de las cuerdas vocales y por lo tanto aparición de alteraciones vocales, ¿no? Y esta ulceración estuvo presente en el 57% de los pacientes, o sea, más de la mitad de ellos presentaron alteraciones reales en las cuerdas vocales. Este último es un estudio, uno de los pocos estudios que ya se ha hecho con pacientes con presencia de COVID, y de 188 pacientes que fueron analizados, el 26,8% presentaron disfonía. La mayoría fueron mujeres, más que los hombres, y aquí podemos ver que la proporción de fumadores aparece mayor cantidad de patología disfónica que en los no fumadores. Algo que también hemos visto en la patología COVID en particular. O sea, hemos visto que el uso de tabaco en pacientes con COVID genera que es un factor de riesgo mayor por las dificultades que hay desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que presentaban los pacientes en general? Disfónicos, tos, que obviamente va generando como un círculo vicioso, tanto la tos como la secreción pegajosa, que genera lo que conocemos como una sensación de cuerpo extraño, y que el paciente comienza a tratar de eliminar, ¿cierto?, con el carraspeo clásico. Y si sumamos que hay una disfonía probablemente por úlcera, o por edema, o por inflamación, por irritación básicamente del tubo, si a eso le sumamos tos, que es un golpe glótico, un golpe cordal permanente, más carraspeo, que es otro golpe permanente, obviamente ingresamos como a un círculo vicioso en donde cada vez el paciente se va dañando más y más las cuerdas vocales, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de intubación, estamos hablando de la necesidad de una ventilación mecánica, ¿no? O sea, sabemos que la ventilación es este proceso de ingreso y de salida de aire de los pulmones, que en algún momento el paciente no puede realizar, no puede llevar a cabo por sí solo, y por lo tanto necesita, ¿cierto?, un elemento externo que lo ayude, que fue básicamente, como les decía, esta necesidad de contar con ventiladores mecánicos en caso de que el paciente tuviera una mayor gravedad, ¿no? Estudios que se han planteado refieren que, por ejemplo, en pacientes que han ingresado a UCI, en general, en promedio, el 50% de los pacientes que ingresan a UCI requieren una ventilación mecánica, que va a sustituir o va a complementar la ventilación del paciente, y por lo tanto van a requerir, ¿cierto?, la intubación, es decir, van a requerir el paso de un tubo vía oral que va a pasar por las cuerdas vocales, en algunos casos, en la mayor cantidad de casos, programado, por lo tanto hay un menor riesgo de lesión, porque hay mayor control, ¿cierto? Hay un paso más controlado del tubo entre las cuerdas vocales hacia la zona traqueal. Hay una inflación del globo que ayuda a mantener este aumento, que no se vaya a provocar una estrechez, y por lo tanto está controlado. Pero también hay una gran cantidad de pacientes que muchas veces requieren de intubación de emergencia, y muchas veces el tubo al pasar puede dañar tanto los cartílagos aritenoides como también las cuerdas vocales, ¿no? Cuando hay un soporte ventilatorio, es ideal que este soporte ventilatorio no sea muy prolongado, ya que en general, cuando es un soporte ventilatorio prolongado, se va a inducir fatiga muscular. Se ha visto que, por ejemplo, la fuerza muscular respiratoria llega a tener solamente un 30% de la fuerza normal. Por lo tanto, el hecho de tener fatiga y llegar a una fuerza disminuida, si además tenemos que pueda tener alteraciones neuromusculares previas, vamos a tener que la fatiga predispone la debilidad, y la debilidad predispone la fatiga a la insuficiencia ventilatoria, y por lo tanto tenemos un círculo vicioso en el cual mientras más ventilado esté, más fatiga da, más debilidad de la musculatura genera, y por lo tanto eso va a significar que a futuro, cuando haya que extubar al paciente, va a ser difícil que se pueda ventilar por sí mismo, y a lo mejor va a tener que requerir una reintubación. Entonces es importante saber, por ejemplo, cuando vamos a tener que rehabilitar un paciente que viene de destete, que viene de eliminarse, ¿cierto?, el tubo o la cánula, saber cuánto tiempo estuvo con esa ventilación, porque ya nos va a dar una idea
el nivel de fatiga y de debilidad muscular que pueda tener. Y ahí obviamente el rol, por ejemplo, de los kinesiólogos es fundamental para el trabajo respiratorio. Una vez que el paciente se planifica, ¿cierto?, la salida del tubo, la extubación, esto es un proceso que es complejo, ¿no? Que va a depender mucho del tiempo en el cual el paciente estuvo intubado, pero es una decisión compleja porque se debe tener cierto grado de seguridad en el sentido que al momento de extubar al paciente va a poder ventilar por sí mismo. Por lo tanto, es un proceso deliberado, pero también es un proceso muy planificado, ¿no? O sea, hay flujogramas o algoritmos que definen en qué momento o de qué manera es la forma más adecuada para poder extubar al paciente sin generar un gran problema o una gran alteración en ese paciente. Por lo tanto, va a depender del estado de conciencia. Una de las cosas que se ha visto en los pacientes hospitalizados por COVID es como cierto grado de alteración de conciencia, cierto grado de confusión, cierto grado de dificultad como emocional, de irritación, que muchas veces el paciente no se da cuenta, ¿no? Uno lo ve cuando está hospitalizado y después cuando el paciente ha despertado, ha sido extubado, el paciente no se acuerda de todas estas cosas. Entonces hay como... en el contexto COVID en particular, el estado de conciencia es bien relevante al momento de extubar, ¿no? Ver qué pasa desde el punto de vista muscular, como les digo, si es que el paciente efectivamente va a tener la capacidad de ventilar por sí mismo, ¿no? Y obviamente hacer una optimización de esa ventilación. Por lo tanto, aquí el especialista, ¿cierto?, el urgenciólogo, el intensivista, deben estar súper claros al momento de tener claridad respecto a esta extubación y por lo tanto siempre se plantean ciertos grados de flujogramas o algoritmos para poder planificar, ¿no? Obviamente acá es importante saberlo, conocerlo, no hay mucha decisión sobre ello desde el punto de vista de la extubación. Fundamentalmente ahí está el equipo médico trabajando para saber en qué momento, si hay menor riesgo o mayor riesgo, si es que se puede extubar o no, ¿ya? Pero sí muchas veces, y me ha tocado ver pacientes que han sido extubados, pero igual han necesitado una ventilación de apoyo y en ese sentido se hace una canulación, o sea, se pone una cánula, se hace una traqueostomía, como se llama, un flujograma que se presenta en el Hospital Carlos Van Buren para poder decanular. Entonces muchas veces tenemos un paciente que tenemos que abordar, tenemos que evaluar para ver cuándo, en qué momento es más adecuado iniciar la rehabilitación, pero por un lado ha sido intubado, ha sido extubado, pero ahora está con traqueostomía y está con uso de cánula. Entonces tenemos que evaluar primero en qué condiciones está el paciente para poder decanularlo. Sabemos que al estar con uso de cánula y generalmente con una cánula con el CAF inflado para evitar, ¿cierto?, el paso de secreción hacia la vía aérea, es un paciente que no va a estar hablando, no va a estar fonando porque el aire va a estar saliendo por la cánula, por lo tanto va a estar un paciente con afonía. Por lo tanto, es fundamental poder, al momento de evaluar, poder incitar al paciente a generar sonido, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista clínico, fonoaudiológico, lo primero es abordar la deglución. Y es lo que está estipulado incluso en los protocolos de evaluación para poder decanular al paciente, que efectivamente, si se fijan, tenga una deglución adecuada, ¿no? Y un mecanismo de tos que sea eficiente, que sea efectivo al momento de sacar secreciones que puedan pasar. Sin embargo, como les decía anteriormente, las estructuras, la musculatura, la zona utilizable para la deglución es la misma básicamente que es la utilizable para la fonación. Por lo tanto, son elementos, son funciones que se van a afectar mutuamente o que se van a potenciar mutuamente. Por lo tanto, al momento de evaluar, en mi caso por lo menos, siempre al evaluar al paciente desde el punto de vista deglutorio, hago una evaluación fonatoria en forma inmediata. Si ya podemos, el paciente tolera desinflar el CAF, si tolera estar
con la vía tapada más allá de 24 horas, con oclusión manual, y después tolera la oclusión progresiva, ya lo podemos decanular. Pero mientras el paciente esté con estas oclusiones, es importante ya ir dejándolo con algunos ejercicios fonatorios. Si el paciente está muy complicado para realizar un ejercicio, basta con dejarlo hablando. O sea, que hable, que diga algunas cosas, que cuando le vayan a preguntar, ya sea la enfermera, el paramédico, la nutricionista, quien sea que vaya a consultar, que el paciente logre taparse y pueda hablar, porque el hecho de hablar ya está generando movilización de estructura. Por lo tanto, muchas veces a mí me pasaba que iba a evaluar a sala, me pasa todavía, que uno va a evaluar a sala y el paciente está, ¿cierto?, con una o libretita con un lápiz o con una, ¿cierto?, pizarrita con un plumón, y yo inmediatamente lo elimino, o sea, fuera, ¿ya? Porque necesito que hable. Es decir, ahora le enseño a tapar, tápese la cánula o tápese el estómago si todavía está abierto, y hable, porque necesito que empiece a movilizar estructuras laringeas, necesito que empiece a mover las cuerdas vocales, por el riesgo que se produce, por un lado, de que la fatiga y la debilidad muscular finalmente me genere cierto grado de atrofia, o finalmente por otras afectaciones que vamos a ver más adelante, que se pueda generar una alteración del movimiento de las cuerdas vocales. Entonces, considerando que siempre la deglución es un elemento primordial, porque con eso vamos a poder sacar al paciente más rápido, la fonación, el trabajo fonatorio, es fundamental realizarlo lo más tempranamente posible, porque también vamos a evitar una patología futura vocal, pero al mismo tiempo vamos a potenciar la función de la deglución. Son dos elementos que están íntimamente relacionados. Hay protocolos, hay elementos que se conocen de cómo realizar esta decanulación, cuánto tiempo, de qué manera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay distintas alteraciones que se pueden producir desde el punto de vista vocal en un paciente que ha sido intubado. Uno puede ser un daño directo a las cuerdas vocales. Lo que les decía, muchas veces hay intubaciones que son de urgencia, que son traumáticas, y por lo tanto eso genera que el tubo pueda pasar a llevar alguna de las cuerdas vocales o ambas, generando obviamente un edema, irritación, hematoma, muchas veces laceraciones e incluso luxaciones del aritenoide, ¿no? O también puede ser indirecto, ya que muchas veces hay inhalación de gases, ¿cierto?, desde el punto de vista anestésico, que pueden resecar las cuerdas vocales. Por lo tanto, puede ser tanto directo como indirecto, ¿no? Otro estudio publicado por Domino presenta que la laringe es el sitio más común de afectaciones relacionadas con la anestesia, ¿no? Y esto incluso han planteado algunos estudios que podrían afectar alteraciones de movimiento, generando una especie de parálisis en la cuerda vocal, ¿no? Hematomas, granulomas, que son diagnósticos conocidos como el granuloma post-intubación, ¿ya?, y la luxación o subluxación del aritenoide. Cuando se luxa un aritenoide, obviamente se va a perder la carilla articular del aritenoide con el cricoide y por lo tanto se va a producir un daño, y eso va a sugerir una reparación de tejido. Si ese tejido se repara estando el aritenoide en una posición alterada, obviamente se va a quedar pegado, va a quedar fijo y vamos a tener una alteración del movimiento cordal. Por lo tanto, es importante poder hacer ejercicios tempranos que ayuden a movilizar, que ese aritenoide trate de volver a articularse, volver a la carilla y tener movilidad, ¿va?, para que no quede fijo. Por ejemplo, aquí podemos ver alteraciones importantes de las cuerdas vocales, en donde en la imagen de la derecha, por ejemplo, podemos ver ulceraciones importantes, hay poco reconocimiento, es difícil reconocer las cuerdas vocales por el grado de edema y de afectación que tienen. A diferencia de, por ejemplo, las cuerdas vocales en el lado izquierdo, que son claramente diferenciables, la cuerda izquierda y la cuerda derecha. Sin embargo, la lesión se produce, la ulceración se produce en la zona interaritenoidea. Aquí lo que estamos viendo es que las cuerdas no tienen ningún defecto en sí misma en la zona membranosa. La inserción a nivel de la mácula flava está completamente intacta.
Sin embargo, en la zona entre los aritenoides se produjo, ¿cierto?, una ulceración importante. O sea, podemos ver ahí claramente la marca, el espacio que dejó el tubo, y por lo tanto, al momento de fonar, no vamos a tener problemas de contacto de la cuerda vocal y de generación de sonido, pero por la zona posterior, por este gran espacio que hay en la zona posterior, vamos a tener un gran escape de aire. Por lo tanto, vamos a tener igual una disfonía en donde va a haber una proporción de sonido versus una proporción de aire. Y en esta otra imagen podemos ver, por ejemplo, ¿cierto?, un caso reportado posterior a la intubación endotraqueal, en donde vemos que al momento de solicitar al paciente una respiración, en donde las cuerdas vocales se ven que están abiertas, ¿cierto?, el aritenoides derecho está ubicado en una posición idónea. Sin embargo, el aritenoide izquierdo está caído hacia adelante y hacia medial debido a la luxación que se produjo, ¿ya? Por lo tanto, esa luxación va a generar, como les decía, pérdida de las carillas articulares y por lo tanto, al perderse las carillas articulares, alteración en el movimiento de la cuerda vocal. Y eso va a significar, obviamente, que tengamos una disfonía probablemente de grado moderado a severo. ¿Qué factores de riesgo asociados se han visto? Y esto es interesante porque se plantean factores de riesgo asociados a intubación y voz, que son muchos de los factores de riesgo que vemos asociados también a pacientes con COVID, ¿ya? La edad, obviamente, es un factor relevante porque los tejidos se vuelven más susceptibles a inflamación aguda por la insuficiencia microcirculatoria que se presenta. Entonces, están más expuestos a un daño mecánico por el tubo, ¿ya? En un análisis multivariado, por ejemplo, se encontró que en las personas mayores de 50 años el riesgo es 3 veces mayor. Y estamos viendo que también los pacientes con COVID de mayor edad tienen mayor dificultades, por ejemplo, respiratorias, les cuesta más recuperarse, tienen mayor prevalencia de fatiga crónica, etcétera, etcétera. Enfermedades coexistentes como la diabetes, que va a dificultar la reparación de tejido, por ejemplo, la hipertensión, enfermedades por reflujo, ¿sí?, que obviamente va a estar asociado a un problema vocal también. Fumadores, esto es un irritante directo laringio que genera irritación, que genera inflamación, edema, y por lo tanto, si eso está asociado a una lesión por intubación, va a perpetuar el problema, ¿ya? El caso de la obesidad, el hecho de que un paciente obeso tenga que ser intubado, significa que tiene menor proporción de extensión de cuello y por lo tanto, al tener mayor dificultad para extender el cuello, va a tener una intubación más difícil, por lo tanto probablemente más traumática, ¿ya? Y obviamente lo que hablábamos anteriormente desde la intubación y la anestesia en relación a inhalación de gases que puedan ser secos. Desde el punto de vista de la intubación se han planteado fundamentalmente dos cuadros, ¿ya? La insuficiencia fonatoria posintubación, PIPI en su sigla en inglés, en donde básicamente lo que vemos es que un poco la imagen que veíamos inicialmente, en donde las cuerdas vocales están sanas, ¿ya? No se produce lesiones en las cuerdas vocales, pero sí se produce un hiatus glótico posterior. Recordando que la función fonatoria depende principalmente de los 2/3 anteriores de la cuerda vocal, es decir, cuando los 2/3 anteriores de la cuerda vocal se juntan, van a generar una buena calidad de sonido. Pero al tener abierta la zona posterior, no va a tener gran impacto en la fonación en sí misma, en la generación de sonido, pero sí en la pérdida de aire, en el escape de aire, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener una voz más tensa, porque al paciente le va a costar controlar esta voz, muchas veces entrecortada, va a haber fatiga y obviamente esfuerzo, porque va a estar perdiendo aire, ¿ya? Entonces, la insuficiencia fonatoria es un cuadro. Y el segundo, que es más complejo, que era el cuadro que veíamos anteriormente, la insuficiencia glótica posterior, en donde se producen importantes lesiones erosivas, fundamentalmente asociadas a la presión del tubo, que puede ser hasta 200 milímetros de mercurio. Cuando la presión es tan alta, puede generar este efecto de ulceraciones, aparición de granulomas, que son masas que aparecen en las cuerdas vocales, pericondritis, es decir, una alteración
alrededor, una inflamación alrededor del cartílago, y eso puede llegar a fibrosis, que básicamente es la adherencia final entre un cartílago y otro a nivel de la articulación. Por lo tanto, lo que veíamos recién en este paciente, en donde se veían las cuerdas vocales muy sanas, era este cuadro, una insuficiencia glótica por pérdida derechamente de la zona muscular interaritenoidea y fundamentalmente del cartílago, en donde el cartílago ya pierde, aun cuando tenga movilidad, disminuye bastante esta movilidad, esta rotación. Por lo tanto, ahí podemos ver nuevamente una imagen de insuficiencia glótica posterior, en donde vemos que las cuerdas vocales están completamente sanas. Y eso fundamentalmente por la posición. Al estar el paciente acostado, por gravedad el tubo cae hacia la zona posterior, se inserta en ese sector y genera estos daños a nivel de la articulación. Desde el punto de vista del contexto COVID, ya se han presentado algunos algoritmos, algunos flujogramas de atención, y si se fijan, siempre el objetivo desde el punto de vista de las funciones laringeas está focalizado en la disfagia, ¿no? Siempre el foco está en que el paciente recupere la disfagia, porque es mucho más relevante desde el punto de vista de la nutrición, y en el caso que eso no se pueda realizar, derechamente hay que hacer una gastrostomía, a dar alimentación complementaria. En el caso de que haya solamente un problema vocal, es observar, esperar qué es lo que ocurre en la evolución, en algún momento realizar una videoendoscopía. Si se recupera, súper bien, perfecto. Si no se recupera, tratamiento de rehabilitación. Pero ya está como en etapas finales, ¿ya? Por lo que les decía al comienzo, el foco no está, ¿cierto?, presente en la patología vocal, sino que fundamentalmente en la patología deglutoria. Sin embargo, es súper relevante plantear que la rehabilitación vocal es fundamental iniciarla de manera temprana, porque va a impactar positivamente también en la deglución y va a evitar futuras alteraciones. Desde el punto de vista clínico, los tratamientos propuestos para este tipo de alteraciones, en los casos más graves, más severos, como la insuficiencia glótica posterior, en donde hay pérdida de estructura que no se va a recuperar, va desde inyección de sustancia para evitar la pérdida de aire en la zona posterior, hasta laringoplastía, cirugías de reposicionamiento de los aritenoides, injerto, hasta laringoplastía de reducción cricoidea posterior, es decir, acercar básicamente la zona de los aritenoides. Esa zona se perdió, no se va a rellenar, no se va a recuperar, y por lo tanto hay que recuperarla de una manera externa, ¿ya? Y desde el punto de vista vocal, bueno, existen muchas propuestas de terapia, de abordaje terapéutico, en el sentido de comenzar tempranamente con ejercicio, ¿ya? Hay distintas líneas de trabajo, hay distintos ejercicios de manejo. Lo importante es que el ejercicio que uno elija desde el punto de vista vocal sea un ejercicio fonatorio. ¿A qué me refiero? Que sea un ejercicio que promueva el funcionamiento de las cuerdas vocales y que promueva la movilidad de los aritenoides. Como veíamos, muchas veces un paciente puede no tener un daño traumático en las cuerdas vocales, pero sí puede generar un granuloma o una úlcera pequeña, ¿cierto?, que no requiera después tratamiento invasivo. Pero si eso genera inflamación y genera un proceso de recuperación, esa recuperación finalmente puede generar una fibrosis y quedar el aritenoide adherido y generarse lo que conocemos como una alteración del movimiento cordal por una fijación cricoaritenoidea. Entonces, cuando yo he visto a este paciente que es posextubado y que está con fatiga, que está con mialgia, igual siempre le dejo un ejercicio fonatorio. O sea, le dejo algo que genere sonido, por muy mala calidad que sea, porque mi foco está en movilizar las cuerdas vocales, movilizar los aritenoides. Cuando estamos evaluando en conjunto con el kinesiólogo, por ejemplo, la posibilidad de sacar, ¿cierto?, la cánula,
al momento de desinflar el CAF, de aspirar las secreciones que el paciente tiene, inmediatamente empezará a generar ejercicio fonatorio. Desde que el paciente hable, cuente hasta 10, diga los días de la semana, lo que sea, pero que genere movilidad, que genere sonoridad. Porque si el paciente se queda sin sonido, existe un alto riesgo de fijación. Por lo tanto, siempre el concepto en un paciente postintubado es generar lo más temprano posible movilidad, ¿ya? Independiente de los ejercicios que puedan elegir, ¿ya? Desde el punto de vista de tratamiento propuesto, podemos ir desde el uso de elementos externos, como los tubos, por ejemplo, tubos fonatorios, tubo en agua y tubo en aire, que básicamente lo que estamos trabajando ahí es utilizar la impedancia, es decir, hacer como pesas con las cuerdas vocales, básicamente, con la finalidad de que esta presión entre las cuerdas vocales nos ayude al contacto, y por lo tanto, al generar un contacto suave, controlado, nos ayudan a generar un movimiento no con esfuerzo, sino que un movimiento de contacto suave, y eso nos va a ayudar también a la movilidad, ¿ya? En contexto COVID, obviamente hay que tener cuidado en las condiciones que está el paciente. Se lo puede llevar a cabo, tener súper claro que es un tubo que es personal, que es intransferible, que no puede pasárselo a nadie, que todo el tiempo tiene que estar trabajando él con el tubo. En el caso de dejar ejercicios sonoros, podemos evitar vibrantes por, ¿cierto?, las secreciones que puedan ir saliendo. Si le dejamos una vibrante labial o una vibrante lingual, obviamente pueden salir gotitas que si el paciente todavía está con el diagnóstico de COVID, no ha pasado el tiempo y está in situ, es complejo. Ahora, podríamos utilizar elementos que ayuden, como por ejemplo, utilizar una mascarilla N95, que tenemos un espacio, ¿cierto?, importante, en lo cual el paciente lo puede utilizar y puede hacer estos ejercicios sin tener el riesgo de que salten elementos hacia afuera, ¿ya? Pero independiente, como les decía, de los ejercicios que uno pueda tomar, es fundamental considerar las condiciones basales del paciente y que lo más temprano posible se generen ejercicios fonéticos, o sea, ejercicios sonoros. Que haya sonoridad. Si hay sonoridad, eso me asegura que hay movilidad, ¿ya? No comenzar con ejercicios de, por ejemplo, movilidad cervical o control respiratorio, que muchas veces en voz se utilizan. Por ahora no es tema, no es un recurso que me vaya a generar un apoyo importante, sino que al contrario, necesito comenzar con ejercicios que sean efectivamente lo más fonatorio y lo más sonoro posible, ¿no? Por lo tanto, ¿qué elementos a considerar son importantes cuando uno va a interactuar y cuando uno va a intervenir un paciente con patología vocal, independiente de se trate de una disfonía leve o moderada, básicamente por edema o inflamación, independiente se trate de una insuficiencia glótica con importante escape de aire, o un paciente que tiene una ulceración o que tiene un traumatismo en la cuerda vocal por una intubación, ¿cierto?, de urgencia. Lo primero a considerar, por lo que hemos visto como probables secuelas que en una primera instancia tiene el paciente, el estado cognitivo y emocional. O sea, que el paciente esté estable, que comprenda la información que le vamos a entregar, asegurarse que los ejercicios que le estamos enseñando los pueda realizar in situ, ¿cierto? Emocionalmente, que no lo afecte, que no sea algo que el paciente vaya a decaer, sino que por el contrario, lo vaya a estimular. El estado físico es fundamental porque obviamente sabemos que este paciente va a estar con fatiga, va a estar con mialgias, por lo tanto, necesitamos saber el estado físico para después poder controlar otras variables, como por ejemplo, la intensidad del ejercicio. No puedo darle a un paciente que está con fatiga o que está con mialgia una intensidad muy alta. Tienen que ser ejercicios que fundamentalmente se generen sin esfuerzo fonatorio. O sea, yo asegurarme que el paciente, el ejercicio que está haciendo, no le va a provocar un esfuerzo mayor al que ya tiene,
para hablar, por ejemplo, con una intensidad baja, ¿sí? Y progresiva en el tiempo, con una frecuencia que sea cómoda para el paciente, es decir, pueden ser una intensidad de ejercicios por 2 o 3 minutos con varias veces al día en periodos cortos. Es decir, la frecuencia es importante porque me va a ir ayudando a cambiar, ¿cierto?, estos patrones neuromusculares, pero es importante que en un contexto COVID, considerando el estado físico basal del paciente, yo trabaje con intensidades bajas y frecuencias moderadas, ¿no? ¿Qué variables voy a utilizar? Es fundamental lo mismo, o sea, considerar el estado basal del paciente. Probablemente trabaje solamente con tonos cómodos, generación de sonidos con un tono cómodo, sin hacer muchos cambios tonales que puedan generar esfuerzo, ¿cierto? Duraciones cortas del ejercicio, impedancias bajas, es decir, si voy a trabajar con un tubo en agua, con sumersión pequeña, o si voy a trabajar con un tubo en aire, trabajar, por ejemplo, con tubos de mayor calibre. Si voy a trabajar con una mascarilla, que sea una mascarilla que tenga espacio, no una mascarilla que esté pegada, ¿cierto?, a la boca, porque eso me va a generar mucha más impedancia, mucha más dificultad que el paciente se pueda escuchar y por lo tanto más esfuerzo, ¿no? Considerar obviamente después la progresión en el tiempo del ejercicio. Si lo estoy viendo en sala, una vez que el paciente se vaya de alta, podré obviamente seguir este tratamiento con teleterapia, ¿no? Podemos trabajar a distancia e ir progresando, ¿cierto?, evolucionando en el tiempo, y si es necesario poder controlar con una endoscopía laringea para saber las condiciones operativas en las que está la cuerda vocal, ¿no? Obviamente siempre tener en este contexto mucho cuidado del paciente y del clínico, y eso obviamente tiene que estar presente siempre, estar adecuado a los protocolos que tiene la institución en las cuales ustedes trabajan, pero también dependiendo de la realidad. ¿Ya? Yo trabajo en la Fundación Arturo López Pérez, desde el punto de vista clínico, y obviamente es una instancia en donde tenemos todas las condiciones operativas para trabajar. O sea, yo cuando voy a trabajar con un paciente COVID a sala, me tengo que vestir no sé, pues, completamente, ¿ya?, de astronauta para poder entrar, y por lo tanto el riesgo es bastante bajo. Pero también he sabido de otros colegas que están en otros lugares que prácticamente se tienen que comprar ellos los guantes o se tienen que comprar ellos las mascarillas. Entonces, la sugerencia muchas veces que uno hace es a partir de la realidad personal, pero no siempre esa realidad es la misma, ¿ya? Y fundamentalmente fortalecer este concepto de este cambio de paradigma, que siempre lo tuvimos, que no lo ocupamos mucho, por lo menos nosotros acá, siempre estuvo presente, pero que hoy día es un elemento fundamental para trabajar. Como yo les decía muchas veces antes, pacientes cuando venían a control oncológico al hospital, aprovechaban de pasar a hacer un control conmigo y después se perdían. Hoy día tenemos controles mucho más rigurosos, mucho más continuos, porque ya no es necesario que viajen desde Coyhaique a Santiago para un control, sino que nos podemos conectar mediante videoconferencia. Podemos hoy día, en vez de estar haciendo folletos o en vez de estar haciendo alguna impresión de documentos, hoy día podemos grabar con el celular videos de 10, 15 segundos explicando un ejercicio, enviándoselo al paciente, y son videos hechos a medida, es decir, uno le puede indicar al paciente en particular cuál es el ejercicio que quiere, enviárselo, el paciente se puede sentar, mirar su celular e ir repitiendo el ejercicio. Entonces, creo que este cambio va a ser fundamental, ya está siendo importante. En mi caso, los pacientes que estuve viendo en sala, hospitalizados, que los evaluamos desde el punto de vista deglutorio, que dejamos ejercicios desde el punto de vista fonatorio, ahora ya lo estamos controlando, ¿ya?, por telemedicina, y estamos realizando ejercicios a distancia, y por lo tanto ya estamos teniendo evoluciones satisfactorias con estos pacientes. Así que creo que fundamentalmente, como todo paciente, es importante considerar su basalidad para saber desde dónde partir y progresar en el tiempo. Tener claro que la telemedicina, la telepráctica es un elemento que llegó para quedarse y que la estamos utilizando y la vamos a seguir utilizando independiente de que cambien las condiciones sanitarias, y que
desde el punto de vista del factor vocal, siempre que puedan trabajar, siempre que requieran trabajar la voz o que requieran trabajar la deglución, siempre dejen ejercicios fonatorios, porque los fonatorios siempre deben impactar en lo deglutorio. Por lo tanto, los fonatorios siempre partir con elementos sonoros que ayuden a la movilidad y eviten, por ejemplo, adherencias a futuro con alteraciones de movimiento que nos van a significar patologías vocales mucho más complejas. ¿Ya? Eso. Muchas gracias y encantado de poder contestar dudas si es que hay algunas por ahí. En relación al tiempo, ya que a las 2:15 tenemos que empezar una nueva jornada con la carrera de kinesiología, que el profe agudamente hizo el link ahí, así que vamos a dejar unas preguntas que usted pueda responder, así que damos el pie que puedan escribir las preguntas y ahí usted las elige. Perfecto. No, parece que quedó claro, parece, porque no hay preguntas. Preciso y eficaz. Voy a pedirles además que si lo desean así, enciendan su cámara para tomarnos una foto todos juntos, dejando constancia de esta charla del profesor César Casanova, docente de la Universidad Mayor. Así que les invito a encender sus cámaras para tomar la respectiva foto del día de hoy. Agradecemos además el hecho de que esté el docente César Casanova con nosotros en la primera jornada multidisciplinaria de COVID-19 de la Red Científica de la Universidad Mayor Red CIEUM. Así que a nombre de la red le agradezco su charla, su intervención el día de hoy. No, al contrario, yo agradezco la invitación. Siempre para mí como docente y como clínico es un agrado participar tanto con alumnos como colegas, como otros profesionales. Siempre en esta instancia uno aprende, siempre uno sale fortalecido. Así es que, al contrario, agradecer la invitación y nuevamente felicitar a todos ustedes como estudiantes por la iniciativa. Creo que es extraordinario lo que están haciendo. Felicitarlos permanentemente. Voy a transmitir esto también a la dirección de escuela, porque creo que espero que sigan haciéndolo, no solamente por contexto de pandemia, sino que a futuro sigan realizando estas charlas porque siempre son enriquecedoras. Así que muchas gracias por la invitación y que tengan una linda jornada. Muchas gracias. Vamos a proceder a tomar la fotito, así que nos queda justamente 1 minuto, así que para que se arreglen ahí, se pongan preciosas, preciosos. Así que voy a tomar la fotito ahora. Yo me veo bien, así que me voy a ver ahí. Ok, así que los dejamos invitados a la charla de kinesiología que sigue en este momento. Agradecemos la instancia nuevamente, así que los dejamos invitados a la charla de kinesiología. Así que nada, agradecerles y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, que tengan linda jornada. Chao.